Así que vamos iniciando entonces. Mientras se van conectando. Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento promovido por el Grupo de Presupuesto Público de Perú y la campaña peruana por el derecho a la educación. En esta jornada tenemos el conversatorio Presupuesto Público en Educación y con Justicia Fiscal, cuyo objetivo es analizar y presentar documentos elaborados por la campaña de Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación sobre el presupuesto público destinado a la educación y su financiamiento desde una perspectiva de justicia fiscal. Así que hoy día vamos a tener este conversatorio. Y sí quisiera tomarme un minutito para recordar a nuestra compañera Madeleine Zúñiga, que lamentablemente esta semana ha partido, nos ha dejado, pero siempre es importante recordarla y el trabajo que tiene de muchos años, ¿no? Que ha dejado un legado en todos y todas los compañeros que están preocupados por el tema de educación. Así que quería tomar un minutito para recordarla y siempre tenerla presente en todas estas actividades, ¿no? Bueno, entonces, luego de este inicio, dejamos con la ponencia a Carlos Arana, que es coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público. Así que, Carlitos, adelante. Correcto, gracias Andy. Eh, me- Aún compartir, Ya se ve. ya, correcto. Eh, y también me gustaría comenzar justamente recordando a Eley Zúñiga, ¿no? En la medida que en los últimos meses habíamos venido trabajando con ella, justamente en la implementación de esta iniciativa que, que se está dando en varios países de América Latina. Ahorita lo voy a comunicar, pero como ha dicho Andy, pues siempre recordándola por su esfuerzo, por su labor y su empuje justamente en trabajar por la educación. Ella era doctora en educación y justamente muchos de sus años lo ha dedicado, casi toda su vida lo ha dedicado justamente a la labor pedagógica y la preocupación justamente por la educación, ¿no? Yo la conocí justamente cuando ella ingresó al Grupo Nacional de Presupuesto, justamente por su interés por el presupuesto público. Ella decía de que conocía mucho sobre la educación, pero le faltaba justamente ese elemento, ¿no? De conocer el presupuesto, algunos detalles, y ella se plegó al grupo, ¿no? Posteriormente ya con ella estuve trabajando en ANC, ¿no? Justamente en lo que se llama la Agenda 2030, y últimamente con un proyecto que justamente vamos a explicarlo brevemente, hemos tenido algunas responsabilidades acá en el Perú. Entonces, pasamos de ya a la exposición, ¿no? Como hemos mencionado, se eh, titula Presupuesto Público en Educación y Justicia Fiscal, ¿no? En principio, como había adelantado, esta es una iniciativa colectiva de varias organizaciones a nivel latinoamericano. Dentro de ello está LatinDad, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, ¿no? Estas son esas organizaciones a nivel internacional de la región, ¿no? Aquí en el Perú le implementamos el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la campaña por el derecho a la educación, ¿no? Dentro de las perspectivas que tiene este trabajo es la reducción de en vista de que hay una reducción de los recursos públicos en la economía de América Latina y el Caribe y ha afectado la consecución del derecho a educación, parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de políticas de austeridad. En tal sentido, se propone generar respuestas conjuntas de alcance nacional y regional que sirvan de manera eficaz posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves y que fortalezcan la demanda por mayor y mejor financiamiento educativo sostenible y a la implementación de políticas tributarias progresivas, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa se lleva a través de 6 países que participan, ¿no? Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, ¿no? Ahí se encuentra, en este link se encuentra justamente los documentos que se han elaborado en los diferentes países, ¿no?
y que nosotros vamos a presentar, ¿no? Para el caso del Perú, hay elaborados 3 documentos, ¿no? Que han sido hechos por consultores, ¿no? El primer documento que ha sido elaborado por Jessica Portocarrero, que se ve ahí en la pantalla, es sobre evolución del gasto en educación en el Perú 2015 y 2021, ¿no? El segundo documento ha sido elaborado por Gustavo Ávila, ¿no? Que es el sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021. Como ustedes pueden apreciar, estos 2 primeros documentos, pues, eh, tratan de plantear eh, elementos básicos para poder hacer una síntesis que está elaborada por Armando Mendoza en este documento que se denomina Justicia Fiscal y Educación en el Perú, Urgencias, Prioridades y Realidades, ¿no? Estos documentos están a disposición en la página web que le indico, pero de todas maneras, si tienes la posibilidad de Andy a través del chat, colocarlos el link sería bueno para que los colegas, los compañeros que han asistido, los amigos que han asistido a la reunión, puedan hacer el link respectivo y si tienen interés por realidades educativas y presupuestales y de justicia fiscal de otros países, ¿no? Que están considerados dentro de esta iniciativa, puedan bajarlos, ¿sí? De manera libre, ¿no? Entonces, comencemos ya sobre el caso peruano, ¿no? Yo voy a tratar de hacer vamos a hacer un resumen de lo que se ha venido tratando en estos 3 documentos, ¿no? Y poniendo en hincapié el enfoque justamente de los presupuestos, ¿no? Y de la justicia fiscal. En principio vamos a abordar sobre la cuestión presupuestaria, ¿no? Eh, esta podemos visualizar de que una de las ideas principales que en los eventos que hemos tenido nosotros ha sido siempre bien debatido, ¿no? Porque siempre se ha comentado 6% es justamente el porcentaje del 6% en relación al PBI, lo que se debía tener en gasto en educación, ¿no? Hay hasta cuestionamiento algunos, ¿no? Hasta de ese porcentaje, algunos dicen que debería ser más, pero lo formal y que tenemos tanto en el Acuerdo Nacional, tanto en la Política Nacional de Educación, y por qué no decir en los últimos años, si que no me equivoco, en el año 2020 se señaló ya en la misma Constitución que debe tenerse por lo menos un 6%. Pero viendo las realidades, ¿no? Desde que se comenzó a trabajar esta idea de los años 2002, en que se puso en el Acuerdo Nacional, y hasta el 2024, si es que nosotros consideramos el presupuesto del próximo año, pues no se llega todavía a ese 6%, ¿no? Eh, en promedio, en los últimos años está entre 4%, a veces es más, a veces es menos, pero va por ahí, pues, si queremos sacar un aproximado, ¿no? Entonces, todavía no se cumple, ¿no? Esa propuesta, esa iniciativa, y que eso también pasa porque un poco que el motivo de los estudios, de tratar de explicar por qué tampoco no se llega a ese porcentaje, ¿no? En segundo lugar, también vemos de que, si muy bien en los últimos años ha habido un incremento del presupuesto, ¿no? Hay que considerar que el presupuesto de la función educación, del sector educación, es el principal, vamos a decir, sector, ¿no? Que tiene mayores recursos dentro del presupuesto, ¿no? Pero si nosotros lo comparamos a nivel en precios reales, ¿no? Como acá se han estimado uno de los consultores, en este caso Armando Mendoza, ¿no? Vemos de que, por ejemplo, en el año 2022 ha llegado casi a lo que estaba recién en el año 2019, ¿no? Eh, Después de 2 años de pandemia, ¿no? Estamos recuperando. Entonces, si muy bien las cifras se han ido incrementando, por ejemplo, del 2019 al 2022, eh, se pasa de 30 a casi 31.000, a casi 36.000 millones. Esto con las cuestiones que se ha tenido en los últimos años de evaluaciones de inflación, esto todavía
deja mucho que pensar, ¿no? De las posibilidades de incrementar los recursos de manera sustancial y real, ¿no? Así que lo vemos en valores reales, ¿no? Eh, Después, si hacemos una desagregación del presupuesto de educación a partir del presupuesto de apertura en relación a la fuente de financiamiento, ¿no? Que se tiene, pues, básicamente los recursos que están dedicados a educación, pues, se sustentan, y eso lo podemos ver en la primera columna, ¿no? Eh, que se tiene de los recursos ordinarios, los RRO, ¿no? Que casi un 89% dependen de los recursos ordinarios, ¿no? Esto quiere decir la tributación. Entonces, esta idea hay que tenerla presente en la medida de que la caja fiscal justamente es la que sustenta, ¿no? Más allá de los recursos que puedan tener, pues, algunos niveles de gobierno, como el Canon, el FONCOR, ¿no? O recursos que se pueden agenciarse a través de endeudamiento, ¿no? Que son muy pocos, ¿no? Principalmente estarían en los recursos ordinarios, ¿no? Hay recursos también en los casos de los gobiernos locales, el Fondo Común o los impuestos municipales, pero hay el canon, que son recursos que se utilizan también, ¿no? Para algunas actividades o intervenciones que hacen los subniveles, ¿no? Pero que sabemos que esos salen también justamente de los impuestos a la renta de tercera categoría, ¿no? Al final de cuentas también es una tributación, ¿no? Y casi todos los destinos principalmente están solventados por los recursos ordinarios, ¿no? Tanto las inversiones, los bienes y servicios, ¿no? Las, las donaciones y transferencias que se hacen entre los niveles y otros recursos que... Entonces, una idea principal de este cuadrito que hay que ver que es la fuente principal son los recursos ordinarios. De eso va a depender mucho, ¿no? De que se pueda aumentar, ¿no? Los recursos para mejorar la calidad de la educación. Y en lo que se refiere por el otro lado, vamos a decir, de los gastos, a dónde se dirigen mayormente los recursos, ¿no? Ahí tenemos un cuadro, vamos a decir, donde está Gustavo Ávila, que hizo justamente un trabajo sobre esto, ¿no? Y hace este cuadro, ¿no? De la composición y los recursos hacia dónde se dirigen, ¿no? Un 45% se dirige a, al magisterio y docentes, mejor dicho, a las remuneraciones que se hacen, ¿no? Un 24% a inversiones, ¿no? Al personal administrativo un 5%, algunas subvenciones financieras 4%, algunas sentencias judiciales que se han tenido, ¿no? Y que son parte de los derechos que han venido reclamando los docentes en algunos años, ¿no? Un 3%, los CAS en un 3%, ¿no? Profesionales y técnicos que hacen a veces consultoría, 3%, y vemos de que el fuerte componente, ¿no? Por un lado, vemos que los recursos ordinarios por el lado de financiamiento eh, eh, se tiene como fuerte componente por el lado de los egresos, ¿no? O los gastos, se encuentra la cuestión del gasto, pues, especialmente de planillas, de magisterio, ¿no? Y si eso le agregamos los CAS o algunos profesionales externos, casi pueden llegar a un 50% de los recursos que se tiene para la función educación. Ahora, vemos aquí el gasto por alumno, ¿no? Que esa parte lo hizo Jessica Portocarrero en el primer estudio que antes le he mostrado, ¿no? Y lo pone justamente un gasto, a decirlo, en valores reales, y se ve justamente las variaciones que hay, ¿no? Por alumno, sí que lo consideramos en las clasificaciones de inicial, primaria, secundaria, alternativa básica alternativa, básica especial, superior no universitaria y superior universitaria, ¿no? En inicial hay un leve descenso, ¿no? De las flechas de al final de la última columna indican, ¿no? Y hay algunos incrementos en primaria, secundaria, básica alternativa, pero a nivel superior no universitaria y superior universitaria hay un considerable, importante disminución, ¿no? Por ejemplo, en una universidad, el costo por alumno, el gasto por alumno pasa de 8.140 a casi 6.679, ¿no? Al año 2021, ¿no? El 2015 al 2021.
Entonces, es considerable. A nivel de superior no universitaria, el porcentaje es mayor, ¿no? Aunque los recursos destinados son menores, pero de todas maneras, a nivel porcentual es considerable, ¿no? Y si lo vemos esto en comparación en el siguiente cuadro al costado, ¿no? Frente a lo que se hace en América Latina y algunas, en relación al gasto per cápita, al 2016, que es para permitir hacer esta comparación, se ha utilizado hace años, eh, vemos que el Perú está muy atrasado, ¿no? En relación a eso, ¿no? Es el más bajo de los tres consideraciones que se tiene ahí, ¿no? Tanto gasto por alumno a nivel primario, el gasto por alumno a nivel secundario y el gasto alumno a nivel terciario, ¿no? Superior. Después, otra mirada para ver también el presupuesto, de cómo encontramos el presupuesto, ¿no? La distribución presupuestal, ¿no? Que se tiene, eh, eh, tanto a nivel de la apertura y del cierre, ¿no? Eh, el peso que tiene justamente el nivel central, vamos a decir, el gobierno nacional frente a los gobiernos subnacionales, tanto regionales como locales, ¿no? Vemos que inicialmente, pues, el peso disminuye a lo largo del año fiscal, ¿no? O mejor dicho, del año en que se ejecuta el presupuesto. Entonces, un poco se invierte la figura, ¿no? Lo cual también da una idea de cómo hay un manejo todavía centralizado de los recursos y que también, pues, ya algunos que conocen la dinámica presupuestales, esto conlleva algunos problemas de gestión en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, ¿no? Cuando estos recursos se ponen a final de año, si muy bien en los últimos años se ha querido corregir eso, pero todavía sigue dando esa dinámica, ¿no? Y en este año, por ejemplo, pues, se ha escuchado mucho sobre los presupuestos complementarios, suplementarios que se están dando justamente en los dos últimos meses, ¿no? Capacidad de gestión para poder implementar algunos gastos de recursos, habría que verlos, más aún si son direccionados al gasto de inversión, que eso seguramente, esto lo vamos a ver de manera pronta. En la ejecución de presupuesto en educación vemos de que en términos absolutos el monto por devengado, ¿no? Ha pasado de casi 19.000 millones, ¿no? En el 2015, ¿no? Esto es en valores, precios constantes, a casi 23.000 millones, 23.000, sí. Es que pasó casi de 6.000 millones si esto lo convertimos a dólares, vemos de que es muy poco, casi nada lo que ha aumentado, ¿no? Y a pesar de eso, pues hay problema de gestión y de gasto, ¿no? De tal manera de que vemos de que en lo que se refiere a la ejecución, pues no se llega muy cerca a lo máximo que se puede tener en algunos otros sectores, pero eh, llegan, ¿no? En promedio a un 89.3%, ¿no? Y si lo comparamos de lo que se ha estudiado de 2015 a 2021, solamente hay una variación de 1.1%, ¿no? De incremento de lo que se refiere al gasto que ha habido durante estos años en que se ha considerado esta serie histórica. Después, alguna ejecución en el presupuestal según nivel de gobierno, ¿no? Vemos de que justamente los gobiernos, vamos a decir, subnacionales, ¿no? Tienen una diferenciación, ¿no? El caso de los gobiernos regionales, si lo vemos del 2015 al 2021, hay un incremento leve de su avance de ejecución, de su gasto, ¿no? En cambio, en el caso de los gobiernos locales, ¿no? En la medida de que ellos están, los mayores recursos que ellos tienen están dirigidos a inversiones, ¿no? Se muestra en que ha habido una disminución en su avance de ejecución, ¿no? Pasando de 70, casi 71% en el año 2015 a casi un 66% en el año 2022, ¿no? El gobierno nacional hay una leve también disminución, entonces ya hay que una mirada sobre esta situación. Y después,
un poco que puede explicarse si lo vemos de manera desagregada, ¿no? Por los grandes componentes económicos del presupuestal, tanto en lo que se refiere a gasto corriente como gasto y capital, ¿no? Lo cual explica seguramente, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, su fuerte, eh, vamos a decir, disminución que han tenido ellos en la ejecución del gasto, ¿no? Que se ve justamente que los gastos de capital, pues, ¿no? Hay fuertes problemas de gestión y, por qué no decir, de ejecución, ¿no? Lo cual se diferencia muy bien con lo que es el gasto corriente, que a veces se llega ya a los mejores niveles, casi 96%, 97%, si lo vemos en promedio, ¿no? Donde básicamente, al ser un fuerte componente el gasto de, vamos a decir, en personal y en algunos casos también del pensionario, que es un gasto automático, ¿no? No hay mucho arte que realizar ahí, ¿no? No que es un pago que se hace directo, entonces en ese sentido, pues los gastos corrientes pues son los que conllevan pues los mejores avances de ejecución, ¿no? En cambio, el gasto de capital tiene sus cuestiones, problemas de gestión, de finalización de obras y todo un conjunto de problemáticas que siempre hay en el gasto en esa categoría, ¿no? Y si lo vemos un poco a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Si hacemos un comparativo del 2015 al 2021, vemos de que es bien variado, ¿no? Cómo hay algunos departamentos, ¿no? Si lo vemos en bloque, ¿no? De sus gastos, ¿no? Algunos han mejorado, otros han disminuido su avance de ejecución y que se puede resumir justamente en este figuras, especialmente si uno lo ve por el impacto de los colores, que hay algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, Loreto pasa de 99% a casi un 86%, ¿no? Otro departamento, por ejemplo, Arequipa, es a la inversa, ¿no? Pasa de un 80% de avance de ejecución a casi un 93% en el año 2021, ¿no? Y en los gobiernos locales, también hay una fuerte variación, si muy bien se mantiene la provincia constitucional dentro de los periodos considerados en la investigación de 2015 a 2021 como la primera en el gasto, eh, pero a nivel de los otros departamentos hay fuertes variaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2015, ¿no? Eh, estaban Apurímac, Moquegua, Lambayeque, ¿no? En los peores, en el 2021 estaría ahí Cajamarca, ¿no? Entonces, Arequipa también se encuentra dentro de ellos. Esto hablamos a nivel de las municipalidades considerada como a nivel departamental. Y después también la volatilidad de los recursos que existen, ¿no? Que hay en el sentido de desde el PIA, ¿no? Y el PIN, ¿no? Que hay modificaciones fuertes, ¿no? Y lo cual eso se hace de que, por ejemplo, que se puede apreciar ahí, ¿no? Y lo que antes conversábamos, indicábamos, pues, de las transferencias que se hacen del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, ¿no? Lo cual hace, pues, de que varíen a veces fuertemente los recursos que se tienen para los gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, eso lo más drástico se puede ver en el caso del gobierno local, ¿no? En estos ejemplos que se ponen en 2022 23, ¿no? Por ejemplo, en el PIA del 2022 se comenzó con casi 627 millones y al finalizar el año se termina con casi 3.800 millones, ¿no? Hay una fuerte variación del PIA a PI, ¿no? Y si muy bien se incrementa al siguiente año, en el 2023, pero la dinámica que ha tenido durante el año fiscal, donde se agregan muchos recursos, ahí se pone en cuestionamiento justamente la capacidad que tienen este nivel de gobierno para ejecutar. Y como os hemos indicado y reiteramos, que están básicamente esos recursos direccionados a gastos de inversión, ¿no? En algo sucede también en el caso de las regiones, ¿no? Que pasan casi con 3.000 millones de incremento, ¿no? En el año 2022 de la PIA a PI, ¿no? Y por correlación a lo anterior, ¿no? El gobierno nacional, ¿no? Un poco que abre
distribuye los gastos, ¿no? Y que disminuye su PIA y su PIN en el año, ¿no? Porque se los transfieren a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Y en lo que se refiere si lo vemos el presupuesto a nivel de la categoría presupuestales, pues, ¿no? Si muy bien, pues, tiene un peso importante en el sector, ¿no? Si queremos verlo solamente el sector de lo que es el ministerio, ¿no? Que son a veces los entes que, vamos a decir, rectores de los programas presupuestales, ¿no? Hay recursos que se dan, pero hay que ver que también hay, y eso también se puede relacionar con lo anterior de la cuestión de la discrecionalidad, de que hay recursos en lo que se llama la categoría asignación de presupuestales que no resultan en producto, ¿no? Que te dan mucha pie al manejo discrecional de los recursos, ¿no? ¿No? Al no tenerte metas, objetivos hacia dónde están dirigidos, entonces eso también conlleva a que nos preguntemos cómo se ha ido implementando también el presupuesto por resultados a nivel de los sectores, ¿no? Especialmente en sectores clave como educación, ¿no? Y en los programas presupuestales, si lo vemos también a nivel de la absorción de programas destinados a educación básica, ¿no? La principal programa presupuestal es el programa de aprendizaje, ¿no? Que conlleva, pues, eh, la mayor proporción de los recursos que están dentro de esta categoría a nivel de educación básica. Y a nivel de la educación superior se encuentra, pues, también la formación universitaria de pregrado, ¿no? Que es lo más importante. Y después en los programas que tienen destinos múltiples se encuentran fundamentalmente el de reducción, vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre, ¿no? Que tiene es el más importante dentro de esta categoría que lo clasificaron los consultores. Y también, pues, hay que reconocer de que algunos programas presupuestales tienen, vamos a hacer una partición muy pequeñísima, aparte de ser importantes. Está, por ejemplo, este programa presupuestal 106 de inclusión de niños y niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnica, ¿no? Tiene una participación dentro de todo el presupuesto de 0,54%, que en términos vamos a decir, del PIA de 2023 fueron 226 millones, ¿no? Y esto también sucede, por ejemplo, en este caso, también el incremento del acceso de población a los servicios educativos públicos, ¿no? A nivel de educación básica, ¿no? Que si muy bien ha habido un incremento de los recursos, pero su peso también no, es muy bajo dentro de todo el conjunto de presupuesto de educación, a educación, ¿no? Algunos indicadores también donde muestran del impacto que pueden tener, ¿no? Vamos a decir, el gasto que se utiliza, qué impacto tienen y se pueden dar a través de estas pruebas. Y muy bien, este año ha salido algunas, pero en lo que se refiere al estudio ya da una muestra de cómo los indicadores no son los mejores, ¿no? Y hay un bajo casi en todos los grados que se consideran los estudios, hay un bajo, vamos a decir, avance, ¿no? En lo que se refiere a satisfacción, tanto a nivel de la lectura, después en matemáticas, ¿no? Y que también se puede ver diferencias tanto entre hombre y mujer, y por qué no decir a nivel de las zonas geográficas, a nivel rural y urbano, ¿no? ¿No? Y esto también conlleva de que hay, digamos, unos impactos que hay que solucionarlos, y muy bien estas cifras están al 2019, verlo cómo se han venido los impactos después de lo que ha sucedido en la pandemia, con casi 2 años en que los colegios, especialmente los estatales, ¿no? Casi cerraron casi esto, ¿no? Cuáles serían las medidas que se estarían implementando para recuperar justamente, si muy bien, algunas horas, o si no, la enseñanza, ¿no? Habría que evaluar todo eso, ¿no? Pero de todas maneras, justamente el doctor Armando Mendoza nos hace mostrar esa preocupación. Yo también recordaba mucho en ello la insistencia que hacía
Madeleine Zúñiga, ¿no? Su preocupación por esta cuestión qué se podemos hacer para solucionar estos 2 años que tuvieron, porque eso tiene en perspectiva, se va a sentir a futuro, ¿no? En la formación, ¿no? De nuestros jóvenes y nuestros niños a futuro. Otro de los problemas que también se encuentran, ¿no? La cuestión de los delitos que afectan, pues, al modelo de gestión, ¿no? Que si muy bien atraviesa los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y que es de acuerdo a la Contraloría, ¿no? Ellos hacen un estimado que hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Que de casi un 13,6% del presupuesto se va en corrupción, ¿no? Y yo traigo este cuadro justamente para ver de que dentro del sector de educación se encuentra, después de transporte y comunicaciones, ¿no? Que si muy bien no tiene el gran presupuesto que tiene educación, pero mayormente está dirigido a obras, pero educación también queda en segundo lugar en lo que se refiere a cuestiones de daños patrimoniales por corrupción e inconducta funcional, ¿no? Entonces, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales también es importante, ¿no? De acuerdo a las cifras, el daño, sí, con los estimados que hacen muestra, casi dice de 7.000 millones en conjunto, ¿no? El gobierno nacional o el sector nacional tiene casi 2.000 y un fuerte componente, el resto, casi 5.000 millones, lo tiene los gobiernos regionales y local, que sería por lo menos el 29% que se tiene en lo que ellos denominan el daño patrimonial. Es otro problema que hay que prestarle atención en los recursos que se utilizan, ¿no? Y esto se ha obtenido de este documento que él saca, ¿no? Se dice, se pierden 2 de cada 10 soles del presupuesto de educación debido a la corrupción, ¿no? El Programa Nacional de Infraestructura Educativa y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos son 2 nodos críticos de corrupción, ¿no? Entonces, son 2 miradas que hay que darle al presupuesto en estos ámbitos. Y también los estudios que se han dado, pues hacen una muestra de cuál sería la brecha. Son estimados, ¿no? Y los enfoques pueden ser diversos. Y entonces, por ejemplo, Jessica Portocarrero, que hizo el estudio justamente sobre el gasto de educación, ¿no? De 2015 al 2021, ¿no? Da algunas propuestas, ¿no? Si muy bien eh, no son determinantes, pero pueden darnos una idea de lo que todavía faltaría como recursos. Entonces, que nos dan una mirada de que todavía hay necesidad de obtener recursos. Si solamente vemos lo que antes hemos visto, que estamos por lo menos en promedio un 4%, y para llegar a un 6%, ¿no? El año 2022 se necesitaría, ¿no? Necesitaríamos un 50% del presupuesto del año 2022, ¿no? Entonces, casi unos 17.000 millones, si queremos tener una idea, ¿no? Entonces, aparte de esos 35.000 millones que se necesitaban en ese año, si queremos llegar al 6%, se hubiese requerido 17.000 millones adicionales, ¿no? Y eso lo podemos proyectar si es que lo vemos con otros años, ¿no? Después, si esto los comparamos con algunas cifras que se pudo obtener vamos a ir por el gasto de alumno con los países de la OCDE, pues acá salen cifras fabulosas, ¿no? En ese sentido, casi salen 57.000 millones de dólares, ¿no? Si hacemos un simple, ¿no? Eh, eh, Sumas y restas y multiplicaciones, ¿no? En lo que se gasta en promedio en la OCDE, lo que gasta el país, ¿no? Y frente a la cantidad de los alumnos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, sale justamente esa cantidad de porcentaje que se estiman, y en dólares de 57.000, que es una cifra fabulosa que da un monto, ¿no? Al cambio de casi 218.000, ¿no? Es otro criterio para ver las cuestiones de brecha, ¿no? Otras eh, medición de estas brechas se deben justamente a los que están fuera del sistema, ¿no? Y que especialmente no acceden a la educación, especialmente a los niveles superiores, ¿no? Se ve que
podemos llegar a una brecha de casi 22.000 millones solamente considerando las personas que no están ahorita dentro del sistema, ¿no? O que han salido del sistema y no han continuado sus estudios, ¿no? Entonces, ese es el criterio el tercero que vemos ahí, ¿no? Y hay Carlitos, una brecha también, dos ya, minutos quedan, hay Carlitos. una brecha de infraestructura que también se ve que es importante y que se está dando pues fuerte y que se hace mención, ¿no? Que ahí lo considerar. Después de la cuestión de financiamiento, un poquito pasaríamos rápido, ¿no? Esta cuestión de que no se puede explicar pues gastos si es que no vemos de que, ¿no? Comparativamente con los ingresos. Eh, a, a, y eso se puede ver, pues, de que, por ejemplo, en el caso de Perú, pues, con unos ingresos que casi llega al 19, casi 20% del PBI, ¿no? Considerando los ingresos más allá también de la tributación, ¿no? Se puede tener gastos que pueden irse a un 20% del PBI, ¿no? Y eso también lo podemos ver si es que hay países que tienen mayores ingresos, tienen mayores capacidades, vamos a decir, para poder gastar, ¿no? Y su relación esto a nivel de PBI, ¿no? Esa es una cuestión lógica, ¿no? Mientras más recursos tengas, más posibilidades de poder gastar, ¿no? Y que lo que está sucediendo en los últimos meses en el Perú es justamente que estamos teniendo un descenso eh, de los ingresos tributarios, ¿no? Hay una presión tributaria que estamos llegando a los 15, si muy bien a nivel de los estudios que nosotros tenemos, se registraba 17%, pero, ¿no? Como se ve en este caso, ¿no? A nivel histórico, pero actualmente ya estamos por casi 15% de presión, ¿no? Y es el más bajo del promedio a nivel latinoamericano y ni hablar de casi lo duplica los países de la OPE, ¿no? Esto también hay algunas explicaciones, dentro de ellos están los problemas tributarios, ¿no? Del incumplimiento de pagos a nivel de la IGB, del impuesto a la renta, que son importantes los montos que se dejan de cobrar, ¿no? Y si hacemos un comparativo, son casi 3 veces del presupuesto de salud o 2 veces el presupuesto de educación, ¿no? Y acá se hizo una estimación, un trabajo, un ejercicio que lo hizo Gustavo Ávila para el año 91, si es que se cobrasen todos estas incumplimientos, evasiones, ¿no? Ilusiones, ¿no? Gastos tributarios, ¿no? Podíamos obtener, por ejemplo, el año 2021 casi unos 300.000 millones de soles, ¿no? Pero en ese año se cobró solamente hubo ingresos, se recaudó 183.000, ¿no? Dejándose de cobrar 115.000, ¿no? Es una cifra bien importante, ¿no? Considerable. Después hay que reconocer de que justamente la misma OCDE, que los estudios, ¿no? También ha planteado la necesidad de hacer algunas reformas fiscales, ¿no? Y que en este parte de una consecuencia dice, ¿no? El sistema fiscal peruano se caracteriza por una presión fiscal relativamente baja y una base imponible reducida. La relación impuestos-PBI es de 17%, ¿no? Muy inferior al promedio de la OCDE de 34% y al de Latinoamérica de 30%, e insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades sociales y reforzar indispensable inversión pública en infraestructura, educación y salud, como en otros países latinoamericanos. Perú depende de gran medida de los impuestos indirectos, ¿no? Como el impuesto general a la venta, mientras que los países de la OCDE con ingresos más elevados se nutren en mayor medida de ingresos procedentes de los impuestos que graban a la renta, así como de las cotizaciones a la seguridad social. Aunque apoyarse en los impuestos indirectos puede ser beneficioso desde la perspectiva del crecimiento económico, conlleva una baja progresividad del sistema fiscal, ¿no? Eso la misma OCDE lo dice, ya, que abonaría el debate que nosotros también proponemos de esta campaña que estamos difundiendo, ¿no? También hay un criterio que se utiliza mucho desde la ciudadanía, ¿no? La percepción que se tiene sobre el sistema tributario, ¿no? Y son altos los porcentajes que se tienen. Por ejemplo, que se considera que los recaudados usados inadecuadamente casi llega a un 80%, ¿no? Y considera que la labor de la SUNAT es regular o mala, 76%, y considera que el sistema tributario es complicado, ¿no? Para la hora en momento de pagar, un 71%, ¿no? Y también sobre la cuestión de la percepción del fraude, ¿no? Hay una fuerte tolerancia o indiferencia a que sucedan esos problemas de cobro, ¿no?
y es muy baja, por decirlo así, en comparación a la tolerancia, el rechazo que se pueda tener de una perspectiva de ciudadanía que se debía tener, ¿no? Hago una primera revisión que podríamos resumirlos en estos siguientes cuadros, que es de que la función educación es la principal destino en la asignación de recursos, con una quinta parte del total del presupuesto 2023, ¿no? Ha aumentado el financiamiento de la educación, sin embargo, es insuficiente y su composición y destino ha sido heterogéneo, ¿no? Para avanzar en recuperar lo retrocedido por la pandemia y sus secuelas se requiere mucho mayor financiamiento, ¿no? Por ejemplo, esas estudiantes que dejaron de estudiar durante esa época. Algunos elementos que podemos dar para una reforma del sistema tributario sería el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y ilusión, ¿no? Ordenamiento de los regímenes para las pymes, ¿no? Que ahí hay un conjunto de regímenes, hay 3 regímenes, ¿no? Que a veces ha sido mal utilizado por algunas empresas grandes. Racionalización de los beneficios tributarios, asegurar el aporte equitativo sobre la riqueza, optimizar el régimen de industrias extractivas, ¿no? Especialmente en las épocas en que hay incrementos de los precios de los minerales, ¿no? Más recursos, ¿no? También hay que reconocer, ¿no? Una crítica que se hacen siempre no implica necesariamente una educación mejor, ¿no? Hay problemas de su ejecución, como se ha visto, especialmente a nivel subnacional, el destino de los recursos para pago de haberes y cargas sociales, ¿no? La eficacia del gasto y ver su real impacto en el desempeño escolar, y ahí el desafío de transparencia y la lucha contra la corrupción, ¿no? Se necesitan, una consigna que se plantea, se necesitan más recursos, pero mejor utilizados, ¿no? Entonces, lo voy dejando por ahí, ya que me ganó de tiempo, y seguramente con las preguntas o el diálogo que podemos desarrollar, podemos abarcar algunos otros temas. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Ha sido una síntesis perfecta de todo lo que se ha trabajado hasta ahora en cuanto a documentos y las cifras y los datos son interesantes. Bueno, en esta parte antes de ir con la segunda parte, vamos a permitir intervenciones de los participantes. Pueden levantar la manito y encender su micrófono para poder hacer su consulta y o comentario. Adelante. Jorge, adelante. Sí, Sí, adelante, Jorge. Ya. bueno, en primer lugar, felicitaciones a Carlos por la presentación, muy buena, introduce una serie de temas que son novedosos, que no se conocían, aunque en mi opinión tiene algunos errores, ¿no? Como por ejemplo, la brecha de infraestructura no es de 100.000 millones, sino de 150.000 millones de soles. Bueno, yo quiero hacer un comentario general en primer lugar. Cuando se habla de financiamiento de educación, inmediatamente se camina hacia una propuesta básica y es la necesidad urgente de una reforma tributaria. Porque el destino de recursos a educación y la demanda de recursos para educación es tan grande, tan importante, que la presión tributaria tendría que aumentar 35% más. O sea, como dice Federico Arnillas, nos queremos comer un elefante de un bocado. O sea, resolver los problemas esenciales de la educación pública exige un esfuerzo muy grande. Y yo les doy algunos datos adicionales. Más del 50% de las escuelas públicas no tienen agua potable y servicios higiénicos. Más del 50% de las escuelas públicas no tienen docentes que hablan el idioma materno de los niños. O sea, no saben su idioma. Bueno, y así hay otra serie de datos, ¿no? El otro dato súper interesante es el no gasto. Cómo se aprueba un presupuesto y no se gasta, ¿no? La cifra que nos ha dado Carlos es que se está alrededor del 90% de gasto y 10% no se gasta.
yo pediría que se haga ese cálculo para los últimos 10 años y los resultados van a ser más escandalosos todavía. O sea, lo que se ha dejado de gastar en educación presupuestado es cifras de alrededor de 12.000, 15.000 millones de dólares. Bueno, yo les propongo entrar en una reflexión más grande y es cómo se resuelve esta brecha gigante que hay para educación. Para una educación pública de calidad, gratuita y 18 objetivos más. Con la demanda que se tiene, la única respuesta que se suele dar es: se necesita una gran reforma tributaria que incluya la eliminación de la evasión, de la elusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese no es el camino. Creo que hay un conjunto de medidas que pueden llevar a empezar a resolver el problema de la educación. Y empiezo a enumerarlas. Primero, ¿por qué no crear un fondo para educación con los recursos no gastados que se quedan en el Ministerio de Economía? Estaríamos hablando de un fondo para la educación del orden de los más de 10.000 millones de dólares y que puedan destinarse directamente para educación, para proyectos. Uno de esos proyectos pueden ser los proyectos que presenten las escuelas vía el FONDEP, de todo tipo, incluyendo agua, desagüe, infraestructura, incorporación de niños que han abandonado la escuela, niños con discapacidad, etcétera. Por ejemplo, esa medida, y podría hacerse, no hay ninguna razón para que no se haga, sino el deseo del Ministerio de Economía de quedarse con ese fondo. Una segunda medida, la famosa racionalización planteada ya hace muchos años en educación. No sé si Manuel Higuíñez, Olenka, Rodolfo se acuerdan. Hay estudios que se hicieron hace algunos años que plantearon la necesidad de hacer una racionalización del conjunto de la educación, como se intentó en Brasil, en Sao Paulo, porque lo que viene sucediendo es un desfase, una brecha entre la oferta educativa y la demanda. Hay un cambio en la estructura de la población, sustantiva de la población de niños, niñas y adolescentes. Las tasas de natalidad han decrecido, las tasas de mortalidad han decrecido y la demanda para ellos se ha reducido y ha aumentado para otros sectores. Hay que racionalizar el sector. Hay escuelas donde hay maestros que tienen 8, 10 alumnos, como hay escuelas donde tienen 50 y 60 alumnos. Hay que hacerlo en forma inteligente. Creo que también la brecha gigante que hay en educación, que yo estimo que es correcta la cifra esta de alrededor de 218.000 millones de soles. Se ha obtenido a través de la comparación con la OECD. Pero solo infraestructura 150.000, más aumento a los maestros, más otra serie de cosas, porque infraestructura no están carpetas o material escolar, llegamos a una cifra de ese tipo. Esperamos larguísimos años a que haya la gran revolución y reforma tributaria y que esos recursos se destinen para educación. Pueden pasar 5, 10, 15 años y no se va a hacer, salvo que haya una revolución. Entonces yo creo que hay que pensar en fórmulas completamente innovativas.
además de las otras. Por ejemplo, ¿por qué no masificar las experiencias tipo Fe y Alegría? En Colombia hay una experiencia interesantísima que son las escuelas concesionadas, que son escuelas que se entregan a instituciones de la sociedad civil, siendo escuelas que son gratuitas. O la entrega de escuelas, inclusive a empresas, para que desarrollen educación para el trabajo. Fórmulas de innovación que permitan ir resolviendo el problema. Dos temas, tengo una lista muy larga, ¿no? De cosas que yo no quiero dejar de resaltar. Este tema del 6% para educación es un invento, es una cosa que técnicamente no tiene ningún sustento. No sé quién se inventó este asunto y que se repite en toda América Latina. Y podemos discutirlo técnicamente. Y además, nadie ha hecho el esfuerzo de estimar cuál es la demanda que necesita la educación. En concreto, allá tenemos un trabajo de hace algunos años que hicimos con Save the Children. Y el otro tema es, ¿cuál es la prioridad más absoluta en educación? ¿Por dónde empezamos con los recursos que se pueden ir obteniendo? Yo tengo una opinión muy firme que es destinarlo a la universalización de la educación inicial, de calidad, eliminando los pronoís que tienen maestras comunitarias que en verdad no son profesionales. ¿Y por qué empezar por ellos? Porque hay estudios del más alto nivel técnico que demuestran que las tasas de beneficio-costo, de rentabilidad, que los resultados, que los impactos de una educación inicial, preescolar de calidad, son uno de los más altos que existen. Yo les puedo dar la referencia a un estudio que se ha desarrollado haciendo un seguimiento de niños durante 40 años. Periscope, tengo la literatura, tengo toda la información sobre el tema, ¿no? Y yo termino con un tema que es, yo creo que hay que darle recursos directamente a las escuelas. Y hay opiniones en contra a muerte de esto, especialmente de algunas personas que están en foro educativo, que siguen creyendo que la centralización, el Frankenstein, que son las escuelas que reciben múltiples servicios de diferentes lados, debe mantenerse. La autonomía y el fortalecimiento de las escuelas con sus PIs, yo creo que es un camino importantísimo desarrollar y darle recursos. ¿Qué recursos? Estos recursos que no se gastan, por ejemplo. Bueno, hasta ahí una primera opinión. Y Gracias. disculpen que me haya extendido. Gracias, Jorge. Vamos a invitar a los demás que quieran participar levantando la manito. Está Luis Lazo. ¿Alguien más que quiera participar? Levante la manito, por favor. Si no encuentra la manito, puede perder su micrófono también. Luis Lazo, adelante, por favor. Bien, muchas gracias por la organización de la actividad en primer lugar, ¿no? A la ANC y a todo el grupo, todo el equipo que está, de instituciones que está impulsando todo este proceso, porque también fui partícipe, ¿no? De justamente en un evento donde Madeleine justamente lo inauguraba, lo clausuraba con todo el esfuerzo que sabíamos que protagonizaba en el tema de educación en el país. Mi homenaje también a ella. Dos cosas quería yo mencionar en función de lo expuesto, que también lo he mencionado en otras ocasiones, pero que me parece ahora pertinente que se está viendo el asunto, el tema. Uno es el presupuesto de la formación tecnológica pública en el país, ¿no? Los institutos públicos. Un abandono también significativo, ¿no? Los datos que ha dado tanto Carlos como hace un momento Jorge Orosa también ha mencionado respecto a infraestructura, al abandono que se tiene respecto, por ejemplo, a hacinamiento, o sea, agua en los colegios.
como ocurre también agua en los establecimientos de salud. Me parece a mí fundamental, ¿no? La educación superior tecnológica, institutos tecnológicos públicos, como un elemento clave para la formación de la población joven, adolescente joven, en sus primeras etapas, al salir de la escuela y no tener otro espacio más que solamente aportar en la economía del país, de serle posible, con una mano de obra precaria, ¿no? O sea, sin formación de ningún tipo. Primer aspecto, ¿no? ¿Y eso dónde está en el presupuesto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son las iniciativas, las políticas que al respecto pudieran tenerse? Me imagino que debe haber, solo que deben estar bien escondidas porque a nadie, creo, le interesa el asunto. Y si tendríamos que sobre la misma línea extender cuánto debe involucrarse también la formación de la educación superior universitaria pública en este concepto de la educación y la justicia fiscal, ¿no? Porque incluso sabemos que el sector privado es subvencionado con el dinero público para sus roles mercantilistas de la educación superior universitaria. Primer aspecto. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con la niñez y que también hemos planteado en algunas ocasiones, en algunos espacios, ¿no? Donde se planteaba básicamente la mesa de concertación, me recuerdo, ¿no? Donde se plantean a veces simultaneidad de políticas en el momento de evaluar la niñez. Y ahí hemos propuesto, ¿no? Que la escuela debería convertirse en un espacio de protección social amplio para aquella niñez en edad escolar, la primera infancia y la educación primaria como punto de partida, usando el mismo concepto que Jorge ha mencionado, ¿dónde apuntar primero, ¿no? Primera infancia para mí es clave, de 0 a 5 años. Y la educación de la infancia primaria, ¿no? Que más o menos es entre los 10, 11 o quizás 12 años, hasta el quinto de primaria, o sexto grado, ¿no? En los términos actuales. Y en esto conjugo el tema de las protecciones sociales múltiples y solo a 3, las reduzco a 3, ¿no? Educación en la escuela, salud en la escuela y alimentación en la escuela. ¿Cómo podríamos también plantearnos el reto de que se desarrollen políticas integrales en relación a esta protección social a un sector etario importantísimo que es la población peruana de 0 a 12 años quizás, ¿no? Como tope de la educación primaria en el Perú? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Vamos a leer la pregunta de Milagro Estirado también. Dice, gracias por la exposición, Carlos. Me gustaría que puedas comentar más a detalle sobre el impacto de la corrupción en la educación. Si acaso la Contraloría en su informe ha identificado las medidas correctivas. ¿Hay alguna pregunta, intervención más para cerrar esta parte? Por favor, en este momento puede hacerlo, prender su micrófono o levantar la mano. Adelante. Hola, Sí, yo quiero hacer una hola. pregunta, una Ah, intervención a ver, breve. a ver, Rodolfo y de ahí vamos con Maggie, creo que intervino. Vamos primero con Rodolfo. Sí, Adelante. buenas tardes. Me sumo al homenaje a Madeleine, que estuviera dándonos una activa tuviera una activa participación y presencia muy, muy educadora, pero lamentablemente ya solo queda rendir homenaje. Con relación a la exposición de Carlos, saludo el excelente resumen de todo lo avanzado. Yo solo quiero referirme a los últimos años. Yo tuve la oportunidad de revisar las cifras de los últimos 5 años de la evolución de la asignación presupuestal y el gasto real, y efectivamente comprobé que en los últimos 5 años se dejan de gastar en promedio 5.000 a 6.000 millones de soles cada año en los últimos 5 años. Eso da entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, aprox, ¿no es cierto? Eso hace pensar de que en un país con tantos problemas que tiene el sistema educativo nacional, parece no sé, parece una burla que se deje de gastar aproximadamente el 10% de las asignaciones que tiene el sector. Entonces,
reaccioné ante la pregunta que acaban de hacer sobre la pertinencia, o perdón, sobre la importancia de la corrupción en el sector educación. Por ahí leí un artículo que dicen que es el sector más corrupto, donde hay más corrupción. Pero bueno, no creo que la finura de los análisis puedan llegar a determinar montos más precisos. Sin embargo, yo creo que es un problema complejo y me parece que tiene mucho que ver con la calidad del gasto, tanto a nivel nacional como en los gobiernos regionales. Creo, y los gobiernos regionales y locales, creo que para mí ahí radica gran parte del problema del no gasto y de la, perdón, y del retraso permanente en el uso de los recursos del Estado. Y sin duda, para terminar, sin duda, yo creo que es urgente una reforma tributaria. Es urgente, necesario. Lo señalan todos los organismos, los multilaterales, lo señala la CEPAL, y no podemos desarrollar el país con un 15% de presión tributaria. Es asombroso pensar otra cosa. Nada más, amigos. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Había otra intervención más? Por favor, adelante. Creo que... Hola, Hola, adelante, Maggie, ¿cómo hola. estás? Adelante, adelante. Te escuchamos. Muchas gracias, Andy. Buenas tardes. Muchas gracias a la ANC. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente exposición. Y también me auno al homenaje a nuestra compañera Madeleine, que nos ha acompañado con sus apuestas por la educación, el derecho a la educación en nuestro país durante tantos años. Yo me quería referir a la educación y el Congreso de la República, que ha venido dando el comportamiento, digamos, más conservador, fundamentalista, restringiendo derechos en general para las personas en el Perú, pero fundamentalmente en educación para los niños, niñas y adolescentes. Y me refiero concretamente a la educación sexual integral, donde le eliminaron precisamente una de las batallas que se ha dado desde el movimiento de mujeres y el movimiento feminista con respecto al enfoque de género, ¿no? Entonces, este enfoque de género dentro de la educación sexual integral tendía precisamente porque lo que necesitamos es un país que los niños y las niñas crezcan con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, con eliminación de estereotipos que crea esta diferencia tan marcada, ¿no es cierto? La división entre un género o entre los géneros, la división sexual del trabajo, qué es lo que produce las violaciones, qué es lo que produce que, digamos, la violencia, que las mujeres ganen menos, entre otros. No he podido escuchar desde el principio tu conferencia, Carlos, y quisiera saber si en esta presentación hay un rubro o el presupuesto destinado para educación sexual integral. Esa es mi pregunta concreta. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Julio Rondinel, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes con todas y todos. Nosotros somos de una organización de pacientes con VIH y estamos haciendo seguimiento al gasto del presupuesto para el 2024, donde ha habido una disminución del gasto. No sabemos en qué medida esto va a afectar las estrategias para reducir el VIH como un problema de salud pública. Aún se ve como un problema de población clave, que son hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras del sexo, pero sabemos que la salud pública no se ve de esa manera. La salud pública determina las evidencias y el VIH está avanzando en poblaciones indígenas de la Amazonía y también en gente joven, adolescente y consumidores de drogas, ¿no? Que son los que están más, y personas privadas de la libertad. Ahí es donde también está en las cárceles
expandiéndose de una manera brutal. Entonces, ¿hay alguna información sobre esto? Porque en realidad VIH ha pasado a ser un problema que no está de moda. Las agencias ya no están financiando respuestas integrales como cuando moría mucha gente. Ahora se ha convertido en un problema crónico y la salud no puede ser atendida de esa manera. Tiene que entenderse en las determinantes sociales que hacen que las personas sean más o menos vulnerables y por lo tanto sus derechos a sobrevivir están también limitados por esas determinantes. Entonces, a nosotros nos gustaría, como una organización de VIH, saber qué es lo que va a suceder en esta reducción del presupuesto 2024. Gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Tenemos tiempo para una intervención más? ¿Alguien más que desee participar? O si no, vamos ya con la respuesta de Carlos Arana. ¿No hay alguien que quiera dar una última opinión? Si no, entonces en ese caso, vamos con Carlos Arana para responder. Carlitos, adelante. Ah, sí, adelante, Carlitos. Sí, correcto. Sí, ahí se escucha, ¿no? Correcto. Sí, algunas cifras que se han dado, de hecho, son parte de los estudios que antes mencioné, ¿no? Sobre el gasto, sobre la cuestión de justicia fiscal, y el último que es como una especie de compendio de los dos anteriores, ¿no? Elaborado por consultores. Entonces, en ese sentido, las cifras que yo he traído lo recojo de ahí de esos documentos y, por qué no decir, veo las fuentes, ¿no? De esto, por ejemplo, lo que se refiere a la cuestión de infraestructura educativa. La fuente que utiliza es un Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, ¿no? La fuente que ha utilizado la consultora, ¿no? Si es menos o hay otras cantidades, no, habría que referirnos a la fuente, pero yo creo que son cifras considerables y fuertes, ¿no? Por decirlo así, casi pueden triplicar el presupuesto que se tiene actualmente de educación, ¿no? Y es más, hay diversos criterios para enumerar, ¿no? A veces, eh, en estos días leía un artículo de gestión, ¿no? Del grupo AFIN, creo que son este grupo mayormente del sector privado que mayormente busca de que haya iniciativas privadas para justamente solucionar el problema vamos a decir, de la inversión pública, ¿no? Pero me llamaba la atención porque entraban algunas contradicciones, ¿no? Porque si muy bien hablaba, pues, de que los colegios son más, pero de todas maneras hablaba de algunas 23.000, ¿no? Instituciones, eh, pero cuando se refería de que hay que hacer inversión, hablaba de algunas cuantas, especialmente de los colegios grandes, ¿no? Porque la preocupación del sector privado mayormente es donde hay rentabilidad, ¿no? Y eso se sabe en cualquier servicio público que se hace, ¿no? Eh, no voy a invertir seguramente en un colegio alejado, ¿no? O puede haber casos muy excepcionales, ¿no? Donde haya inversión privada, ¿no? Como se escuchaba a veces un caso donde hay un colegio, creo que fomentado por un extranjero, donde se da todas las condiciones para la educación, pero son casos así muy pequeños, son concretos, ¿no? Aislados, ¿no? Pero la mayoría del sector privado pues busca la rentabilidad y si hay ganancia, ¿no? Entonces, su inversión seguramente no lo va a hacer pues en grandes colegios. Y si ella hablaba de 23.000, ¿no? Esta articulista en gestión, ¿no? Pero cuando hablaba pues de cuántas serían las inversiones que podrían fajarse el sector privado, pues eran unas cuantas, especialmente donde había más gasto del Estado, ¿no? Por ello busca eso, ¿no? No busca, no se va a preocupar del colegito que seguramente tiene muchos problemas, ¿no? Y que está en zonas rurales alejadas, ¿no? No va a ser rentable, ¿no? Así se habla, implementen pues un sistema de voucher, no sé, que ha habido bastante debate y hay discusión y hasta propuestas en ese sentido. Entonces, habría que ver la cuestión de la rentabilidad, porque claro, hasta los colegios como decía Madeleine, pues, los colegios de bajo costos privados, ¿no? Donde se puede pagarte 100 a 200 soles, pues, ¿qué enseñanza podrías darle ahí? ¿No?
Entonces, hay toda una cuestión, ¿no? Entonces, todavía hay una responsabilidad que yo creo que en el Estado, y por eso le prestamos atención a la cuestión pública, de la educación pública, ¿no? Que sea de calidad, ¿no? Eh, que sea equitativa, pertinente, ¿no? Entonces, en ese sentido, apostamos Ujú. y en iniciativa concordamos con esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tenerlo. Ahora hay varias fórmulas y varias propuestas que creo que tendríamos que plantear. Por ejemplo, la cuestión del 6%, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una propuesta política, ¿no? Y es la que más se difunde, ¿no? Y está hasta en la Constitución. Entonces, sería bueno de que a partir de esa discusión, de que lo que no están de acuerdo con el 6%, yo tampoco estaría de acuerdo con el 6%, porque puede ser que por las datas que nosotros tenemos informadas con el trabajo, pequeño trabajo que hemos realizado, seguramente el Ministerio de Economía o otras instituciones privadas pueden tener un trabajo más enorme por los recursos que maneja. Pero con el avance que hemos tenido, tenemos claro que el 6% no alcanza para solventar la educación. Pero es un debate político y está en la Constitución, está en los planes, está en el Acuerdo Nacional. Entonces, y a veces los decisores son políticos, no son los directores técnicos. Si es que los técnicos lo convencen a los políticos de que no estén hablando ya de 6%, seguramente llevemos el debate a cifras más reales o que trabajaron, ¿no? Con información. Entonces, ahí es una labor justamente de educación y desde nosotros, desde la sociedad civil, justamente propugnamos que haya eso, ese debate, que haya un debate técnico y político, ¿no? Con cifras y que nos demuestren. Ya, por ejemplo, estamos convencidos de que el 6% no alcanza, ¿no? No alcanza. Pero de todas Carlos, maneras ¿me permites una brevísima interrupción? sigue siendo un debate de los políticos. Mientras no le quitemos el 6% a los políticos de esa idea de que el 6% llegamos a eso y hasta el debate que seguramente puede ver hasta constitucional, porque ya está en la Constitución el 6%, entonces eso hay mucho. Sí, sí, en fin de cuentas es una conversación, sí, ahora sí, Sí, sí. por favor, con brevedad, porque necesitamos también dar pase a nuestra siguiente invitada, por favor. Brevemente, por favor. Adelante, adelante. Sí, Pacoco, sí, te escuchamos. Sí, la Universidad Javeriana de Colombia ha estimado la demanda de recursos que se necesitan. Ya tiene la metodología y está disponible, que va más allá del 6% y yo te puedo alcanzar el informe. Perfecto. Correcto, gracias. Sí, por eso te digo, por eso también nosotros con la pequeña cifra que nosotros estamos trabajando de esas llamadas brechas, sobrepasa los 6%, ¿no? Pero de todas maneras, como decimos, lo abarcamos y lo tocamos y los consultores justamente lo han abordado en la medida de que es parte del discurso político que todavía lo tenemos. Entonces yo en ese sentido lo veo el enfoque. Que sea el piso 6% puede ser también una propuesta, ¿no? Más allá del 6%, ¿no? Pero por lo menos dentro del debate que nosotros también podemos fomentar, no solamente a nivel presupuestal, sino que de los recursos que necesita, comencemos con algo que lo que al fin de cuentas es lo que se está discutiendo, ¿no? Ahora, hay mecanismos seguramente y me enfocaría en las cuestiones de las propuestas a nivel de las reformas tributarias. Sí, creemos que puede haber reformas y seguramente hay muchas cosas que no se van a poder solucionar y de eso somos conscientes y justamente dentro de las propuestas que nosotros estamos manejando con los consultores, justamente son algunas propuestas de medidas, ¿no? Como un paquete, ¿no? Y dentro de los paquetes están con los recursos que ya se cuentan, ¿no? Que hay, como ya se ha mencionado, hay un problema de mala gestión, ¿no? Hasta de corrupción. ¿Y por qué también pedir algunas para solucionar algunas brechas? Que para todos creo que ya estamos llegando, por lo menos voy entendiendo así, de que vamos llegando a un acuerdo que no alcanza justamente los recursos con esto. Se necesitan más recursos, ¿no? Ahora, ¿cómo se utilicen y cómo se direccionen esos nuevos recursos? Porque algunos dirán, pues, tú pides seguramente más, o piden ustedes más recursos, ¿para qué? Para que se los sigan robando los políticos o el alcalde, la autoridad, el gobierno regional o un funcionario, ¿no? Ujú. Que ve su caja así, ¿no? Creemos de que ahí va a comenzar un debate también para ver cómo esos nuevos recursos realmente se dirigen a la educación, ¿no?
Hay fórmulas, seguramente Paco dará una forma interesante de cómo podría darse algunos recursos con las que ya se tienen y no se dejan de gastar, ¿no? Es una fórmula, yo creo que interesante, atendible, yo creo que podría entrar dentro del debate, ¿no? Entonces, ¿y por qué no decir los nuevos recursos? ¿Qué hacemos con los nuevos? ¿Cómo canalizamos el ruido? ¿Qué es la participación? Vamos a pedir más recursos ¿para quién? Para que se sigan haciendo, como decía, ¿no? O para realmente direccionarlos o enfocarlos hacia qué, que, digamos, queremos mejorar seguramente la capacitación de docentes. Queremos mejorar la remuneración de los docentes. Queremos mejorar la infraestructura, los materiales educativos y las condiciones. Pues. O por ejemplo, lo que decía Lucho, ¿no? La cuestión es de que el colegio que haya salud, educación y alimentación. Eso es parte de una canasta que debe tener que considerarse también, ¿no? Y que de alguna manera, pues, con algunos programas tipo Caligoarma, donde se le da a los padres, o ya no tienen ni, ¿no? Porque no se le dan los productos en físico, ya no se preparan en el colegio, no hay cuestiones alimentarias. Entonces, ese es el enfoque también eso. Entonces, hay toda una serie en conjunto de medidas que creo que por lo menos vamos iniciando y sobre los documentos que los ponemos a disposición de todas las organizaciones y de todos los compañeros que estamos acá, ¿no? Pueden Claro. dar elementos y poderlos confrontar y seguramente de debatirlos, ¿no? Yo lo voy dejando ahí porque creo que también hay Sí, una cuestión de tiempo. estamos con el tiempo, sí. Gracias, Carlos. Ahora vamos a dar pase. Gracias a todos los que han hecho sus intervenciones también. Ahora vamos a darle pase a nuestra siguiente invitada, Thais Yerbolino, que es coordinadora de comunicación y movilización de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la CLADE. Porque es muy importante todo lo que se ha conversado esta tarde, pero no necesitamos acercar a la gente información y eso, para eso la comunicación es importante. Y por eso Thais nos va a hablar acerca de la campaña, precisamente, que se está realizando en varios países, entre ellos el Perú, una campaña de comunicación para precisamente acercar a la ciudadanía y a los públicos de interés estos temas tan importantes. Thais, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Le damos el paso. Hola, hola Andy, hola a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Disculpa que a veces hay ruido donde estoy, pero vamos. Sí, como dijo Andy, ¿no? La importancia de acercarnos a la gente, al público, movilizar a la sociedad como un todo frente al derecho humano a la educación, ¿no? Las organizaciones, los activistas, estudiantes, docentes siempre manifiestan, ¿no? La importancia de la educación y la importancia del derecho. Pero no hay derecho humano a la educación si no hay financiamiento público. No, esta es la cuestión. Si no hay plata, no hay cómo tener una educación que queremos, ¿no? Y siempre cuando estamos ahí hablando sobre financiamiento público en las calles, siempre dice, es que no hay plata, es que el gobierno no tiene dinero. Eso no es una característica de uno solo país, y sí de muchos países de América Latina y Caribe, sino todos, ¿no? Entonces, la iniciativa que hicimos ahí junto a Carlos Arana, a Andy, a Madeleine también, que estuvo con nosotros en el primer año principalmente, fue buscar y decir, sí hay plata, ¿no? Hay plata. Perú tiene plata, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, República Dominicana tienen plata. Lo que pasa es que no hay recaudación justa. Es decir, hay dinero, pero no está bien destinado a lo que queremos, que es la educación pública, ¿no? Millonarios no pagan tanto impuesto como las poblaciones más vulnerables. Hay evasión de impuestos. Hay una serie de cuestiones que sí, analizadas de manera pertinente y justa, no podrían aumentar de manera muy evidente
nuestros recursos destinados a la educación. Pero ¿cómo hablar sobre esto, no? ¿Cómo hablar sobre financiamiento, recursos, evasión de impuestos, impuestos en sí, ¿no? Para una población que tiene miedo de pagar más impuestos, ¿no? Esa era una de las barreras que teníamos cuando empezamos la iniciativa, ¿no? Cómo alcanzar a las personas que no saben bien cómo se maneja el financiamiento público, que no quieren ni saber, ni oír, ni escuchar sobre impuestos, porque ya creen que ya el gobierno ya va a cobrar más de ellos, ¿no? Entonces, hicimos una construcción de una comunicación estratégica en los países y también de manera regional, ¿no? Para aterrizar algunas cuestiones, es decir, si hay justicia fiscal, ¿no? Si millonarios pagaran impuestos, ¿no? En Perú se podría construir tantas escuelas, ¿no? Eso se acerca a la gente, ¿no? A decir cosas más concretas y que son también verdaderas, ¿no? No estamos aquí haciendo ilusiones de una narrativa que está en la nube, y sí hablando del cotidiano de las personas, ¿no? Entonces y llamo la atención para eso, ¿no? Para pensar en cómo comunicar, porque es fundamental hacer informes, es fundamental hacer diagnósticos, mapeos, pero tenemos que comunicar a quienes queremos, que vemos que sean importantes a esta lucha, ¿no? Entonces, esta campaña culminó también en una semana que hicimos de acción por educación con justicia fiscal, que incluso Perú participó y otros países también participaron, y que también hicimos un tuitazo, logramos un alcance de más de 4.000 personas que ahí leyeron sobre. Y también mezclamos lenguajes, ¿no? Entonces, había cosas muy serias y había cosas también para llamar la atención de la persona. Ay, mira, qué chistoso, un meme o algo así. Les voy a enseñar algunas cosas que hicimos para que logren tener como una idea. Solo un minuto. Entonces, aquí fue en Colombia, por ejemplo, que se habla de la brecha, ¿no? De la brecha entre niños de edad, ¿no? Ahí llama para el informe, ¿no? Hay una foto, eso llama mucho más la atención. No sé si está cambiando aquí Sí, sí, se ve, sí se ve. Daí que se vê o programa que Andy hizo, ¿no? Com Carlos, e também hizo outros de entrevistas. Llamamos la atención para este tuitazo, ¿no? Para aumentar el presupuesto educativo, ¿no? Y ahí con justicia fiscal, ¿no? Aquí también en Argentina, unos memes, ¿no? Finalizar tus estudios con ayuda del estadio, sí, es importante, pero ¿cómo, no? Y aquí están algunos datos, ¿no? De cómo el Estado invierte y cómo se podría invertir. Aquí también, esto de Perú, entonces así, cuando descubres que en 2023 se dieron 200 beneficios tributarios, pero no, se fue el 2% del PBI, entonces también para llamar la atención, eso no está justo, ¿no? Y aquí fue entonces el tuitazo que hicimos, ¿no? Con los videos, con lo que necesita. Fue un día de movilización, ¿no? En Guatemala, los datos aquí. Y, en fin, ¿no? Todas esos materiales de comunicación y de comunicación para llamar la atención a la gente, ¿no? Para este tema, ¿no? También se observa una identidad, esto también era una preocupación, ¿no?
cada país es distinto, pero la iniciativa es conjunta. Entonces, ¿cómo mantener una identidad? ¿No? Como, en fin. Y como estamos ahora, para terminar mi participación aquí, también estamos hablando de presupuesto público, ¿no? Esa era una cuestión también, llamamos la atención para eso, ¿para dónde va el dinero? ¿No? ¿Y de dónde sale el dinero para el presupuesto? Si hubiera justicia fiscal, habría más dinero para presupuesto público, y ahí también podríamos tener más dinero para la educación. Entonces, estas preguntas ahí son clave también para armar una campaña de presupuesto público, ¿no? A la educación, a la salud, en fin, ¿no? Y eso. Gracias. Muchas gracias, Thais. Gracias por darnos ese panorama general. Ahí les hemos dejado los enlaces de algunos materiales y del programa que también trabajamos desde Perú, ¿no? De Justicia Fiscal y Educación. Em, Antes de cerrar, si me permiten todos los presentes, ya que he visto muchos bonitos comentarios sobre Madeleine, quisiera compartirles también algo que trabajamos ¿no? de la campaña Perdón por Derecho a Educación, recordando a Madeleine, y si no les es inconveniente, podríamos un minuto compartir recordando a Madeleine Zúñiga, así que vamos a pasar un pequeño video. El tema es sumamente interesante porque está basado en los derechos humanos, el imperativo de los estados de implementar medidas políticas y medidas para que toda persona pueda ejercer sus derechos humanos. Yo te diría que una de las cosas que hemos comenzado a conversar, ¿no?, es de por lo menos garantizar un inicio de clases, que tengan los niños sus profesores en las clases, que les lleguen los materiales educativos a las clases. Y la otra cosa que venimos pidiendo desde la pandemia, ¿no?, es que se haga un esfuerzo por recuperar a los niños, adolescentes más que nada, que dejaron de estudiar por razones económicas. En el campo, es más, ¿no es cierto?, salen muy temprano, van a los cátedras. Entonces, ahora que están obligados a estar en casa, creo que todos, también los padres, están disfrutando de ver cómo aprenden sus niños, porque eso es lo maravilloso de la niñez y de la adolescencia. Tienen una capacidad inmensa de aprender. Sabemos que cuanto más educación de calidad tenga una niña, adolescente o mujer, más posibilidades tendrá de ejercer su ciudadanía plena y contribuir al desarrollo de su comunidad local y nacional. Soy Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación. Bien, ahí queríamos compartirles un video recordando porque nada de esto sería posible sin Madeleine Zúñiga, así que creo que es un justo reconocimiento a su trabajo de tantos años, ¿no? Así que creo que esa es la manera de cerrar. Tuve la suerte de trabajar con ella este año y todos los comentarios y cosas que había escuchado de ella los comprobé, ¿no? Hasta el último momento, Madeleine preocupada siempre porque el trabajo siga adelante, porque la campaña siga adelante. Así que de esta manera la recordamos. Bien, Carlito, no sé si quieres unas últimas palabras, despedida ya para ir cerrando esta tarde, esta jornada. Sí, solamente agradecer a lo presente, agradecerte a ti, Thais, que te hacemos la conectividad felizmente que nos ayuda mucho a cortar distancias, ¿no? Agradecerte por tu participación y por la cuestión de cómo estamos llevando la campaña. De hecho, recordar a Madeleine, ¿no? Ya creo que su legado hay que continuarlo, ¿no? Y avanzamos las cosas. Y la iniciativa, ¿no? Como ha dicho Andy, ¿no? Tenemos en YouTube algunos mensajes, ¿no? TikTok, estamos utilizando las redes, ¿no? También ahí a través del chat hemos puesto donde están los links de los estudios
que hay en otros países, en Colombia, Argentina, Paraguay, donde ustedes pueden también tener algún estudios referenciales, ¿no? Para hacer un comparativo con lo que hemos hecho acá en el Perú, ¿no? Creo que es un valioso insumo, ¿no? Y aporte para este debate, como dijo Manuel Iguíñez ahí en el chat, ¿no? Que hable sobre, ¿no? Manuel Iguíñez es un profesor destacado y creo que en ese sentido vale todos estos momentos que estamos dándonos, ¿no? Y agradeciendo nuevamente por la presencia de todos. Gracias a todos. Bien, muchas gracias a todos y todas. Sabemos que estas fechas son complicadas. Y nada, creo que acá nos vemos hasta el próximo año en reuniones así de este tipo. Así que nada, que pasen unas felices fiestas. Que la coyuntura, ojalá salgamos de este panorama oscuro que se nos viene. Pues. Pero hay que seguir con toda la actitud. Así que muchas gracias a todas y todas y hasta